Daremos una plática sobre biomecánica aplicada, descripción anatómica del movimiento del cuerpo humano. La posición del cuerpo se divide en posición anatómica. El cuerpo está en una postura recta, erecta, a la cabeza hacia enfrente y los brazos al tronco con las palmas hacia enfrente. Esto indica que las piernas van juntas con los pies apuntando hacia enfrente. Y podemos mencionar que la postura correcta es esta: piernas juntas, brazos extendidos, cabeza recta, y lo podemos dividir en dos partes: el axial, que es la cabeza, el cuello y el tronco. La parte apendicular la podemos dividir en brazo, antebrazo, mano, muslo, pierna y pie. Existen tres términos muy importantes anatómicos para describir la posición relativa a una dirección. El primer término es la medial. La medial es en nuestra posición relativa cerca de la línea media del cuerpo, en movimiento hacia media del cuerpo. La lateral es la posición relativa lejos de la línea media del cuerpo o movimiento, alejándose de la línea del medio del cuerpo. La proximal y distal son términos que se utilizan para describir la posición relativa con respecto a un punto referente asignado. Esto nos ayuda a representar una posición más cerca a un punto de referencia a distinta posición, desde más lejos a más cerca. Podemos mencionar 6 descriptores de movimiento. Dentro de los dos más importantes está la flexión y extensión. La flexión es el movimiento donde doblar una articulación en el doble ángulo de una articulación entre dos segmentos adyacentes se reduce. Y la extensión es un movimiento donde se endereza una articulación en donde el ángulo relativo de una articulación entre dos segmentos adyacentes aumentan al regresar la articulación en posición cero. Por ejemplo, hiperflexión. Cuando el movimiento de flexión va más allá del rango normal. Estamos hiper, normal y extensión, ¿sí? La cabeza va hacia enfrente. El tronco puede ser hacia atrás, vuelve a su línea y vuelve a flexionar. En los pies, en el muslo, podemos tener los pies rectos, flexionamos y retrocedemos. Entonces aquí estamos haciendo movimiento. La pierna tiene la flexión, la extensión y hacia enfrente, hacia atrás, hacia los costados y en forma normal. El brazo vuelve a hacer lo mismo. El brazo lo podemos hacer hacia enfrente, hacia arriba, hacia atrás y en posición normal. El antebrazo lo podemos hacer en forma recta y en forma de 45 grados. La mano podemos hacerla hacia arriba y hacia abajo y en medio. Los dedos podemos 1, 2, 3. Abducción. Es un movimiento alejándose de la línea media del cuerpo o del segmento. Quiere decir que la línea media del cuerpo y genera la hiperabducción, que esto se da en una articulación del hombro, del brazo y se mueve más de 180 grados.
A este va hacia un lado al rebasar la cabeza. Abducción. Es un movimiento hacia media del cuerpo del segmento. Abducción, hiperabducción, ocurre frecuentemente en el brazo y la pierna, cuando la abducción continúa más allá de la posición del cero, haciendo la extensión del cruce de la línea media del cuerpo. Y podemos mencionar que podemos hacerlo en forma de rotación medial, también conocida como interna, externa, hacia atrás, hacia enfrente, hacia atrás, hacia enfrente. Lo mismo con los dedos de los pies. Hacemos los movimientos. Y la escápula también se abre. Abducción. Y esto nos ayuda a tener que las partes del cuerpo tengan la flexión y la rotación mediante, también conocida como interna o lateral. La rotación medial o interna se refiere al movimiento del segmento alrededor del eje vertical que corre a través del segmento, de tal manera que la superficie anterior del segmento se mueva hacia la línea medial del cuerpo, mientras que la superficie posterior se mueva alejándose de la línea medial del cuerpo. Rotación lateral o externa. Se refiere al movimiento a un segmento alrededor de un eje vertical que corre a través del segmento, en el cual la superficie anterior se mueve alejándose de la línea media del cuerpo y la superficie posterior del segmento se mueve hacia la línea media del cuerpo. Mencionaré algunos ejemplos. Dentro de la rotación de la cabeza, podemos girarla a la izquierda, a la derecha y a la izquierda, o al frente. El brazo, rotación medial, lo hacemos así, así o así. Entonces, el pie, la pierna, la podemos a un lado, enfrente, a la derecha. Igual la izquierda, la derecha, en medio, izquierda. El tronco. La rotación del tronco, podemos girar los brazos externos, extendiéndolos hacia enfrente o hacia el otro lado. En los muslos, podemos girarlos hacia adentro o hacia el exterior o hacia el medio. Hacia el exterior, el medio o interior. Les explicaré en un momento los descriptores de movimiento especializados. Dentro de ellos es una gran variedad de movimientos. Se pueden describir en las siguientes formas. Flexión lateral. Se utiliza este término solamente en movimientos de tronco o cabeza. Eso es una flexión lateral. Elevación. Término donde se utilizan movimientos de hombro. Podemos ser hacia enfrente o hacia atrás. El movimiento de la escápula eleva hacia adentro o hacia afuera. Se levanta la escápula. Depresión. Movimiento opuesto a la elevación. Quiere decir que se baja la escápula hacia adentro o hacia afuera. Nunca se eleva. Protracción. Cuando la escápula se hace movimiento de separación moviéndose alrededor del hombro. Quiere decir que hacemos esto. Hacemos esto o hacemos el movimiento alterno. Retracción. Es cuando la escápula se mueve hacia la otra con los hombros hacia atrás. Este movimiento es de retracción. Se va hacia atrás. Rotación hacia arriba. La escápula puede girarse hacia afuera de tal manera que parte inferior se mueve alejándose del tronco. Por la parte superior de la escápula se mueve hacia el tronco. Ese movimiento podemos ver que se mueve el hombro y la escápula
en esta parte a personas se le ve el hueso. Entonces va hacia adentro y hacia afuera. Rotación hacia abajo es cuando la escápula gira de regreso en posición de descanso. O sea, de estar en esta posición, regresa en su posición normal. Abducción horizontal. Movimiento que se presenta en los brazos y las piernas. Es una combinación de extensión y abducción. El movimiento de los brazos en pierna a través del cuerpo hacia la línea mediante utilizando movimiento horizontal al suelo. Quiere decir que se mueve en forma horizontal en cada una de extensión y reducción. Abducción. Abducción horizontal. Es un movimiento horizontal de brazo o pierna, alejándose de la línea central del cuerpo. Podemos hacer esto. Se va de la línea central del cuerpo y regresa. Supinación. Ocurre cuando la parte distal del radio rota sobre el cúbico en la articulación cúbico-radial y consiste en movimiento de antebrazo, la cual la palma de la mano rota en forma de frente hacia arriba y ya no podemos hacer los otros movimientos, rotación y supinación. Pronación. Es un movimiento de antebrazo en el cual la palma encara hacia atrás la posición anatómica. Me pongo así para que ustedes puedan ver. Flexión cubital. El movimiento de flexión articula la muñeca en dirección al cúbico. El movimiento en la cual la planta del pie se mueve hacia abajo en ángulo formado entre el pie y la pierna se incrementa. Quiere decir que estos ángulos son los que nos permiten hacer estos. Dorsiflexión. Es el movimiento de pie elevándose hacia la pierna que se disminuye el ángulo relativo entre la pierna y el pie. Y este es el movimiento. El ángulo que nos marca en dorsiflexión lo tenemos aquí, viene siendo entre 30 y 45 grados. Inversión. Es un movimiento del pie. Toma lugar cuando el borde medial se levanta de tal manera que las plantas de los pies se encaran una con la otra. Y observemos, se encaran. Y esta es una inversión. Eversión. Es un movimiento opuesto a la inversión, al borde lateral del pie. Se levanta de manera que la planta de frente al lado opuesto al otro pie. Puede ser o hacia el exterior. Circunducción. Es un movimiento de segmento que puede mover dos direcciones, de tal manera que el movimiento describe un cono y al final del segmento se mueve la trayectoria circular. Agradeciendo al maestro Manuel Enrique Barraza Rangel por la información proporcionada en este material, soy el alumno Gabriel Elizarraz Quiroz de la licenciatura de entrenamiento deportivo de la materia biomecánica aplicada.